Así es, comenzamos entonces con nuestro primer bloque, empleo e ingresos para los peruanos. Vamos a tratar ahora acá los temas de generación de empleo y entorno de negocios y también equilibrio fiscal y fundamentos macroeconómicos. Voy a hacer un breve recordaris de cómo son las reglas. Ya saben que para cada pregunta los candidatos tienen una intervención de 3 minutos y luego en la parte de las réplicas van a poder participar por 2 minutos. Les pedimos que las respuestas destaquen las principales medidas o acciones que tomarían en los primeros 100 días de su gobierno. Adelante, Augusto, con el primer tema. Muy bien, gracias Ariana. Y la pregunta con la que vamos a empezar este primer segmento del primer bloque del día es la siguiente, sobre generación de empleo y entorno de negocios. Al cierre del 2020 se perdieron casi 700.000 empleos solamente en Lima metropolitana, por supuesto muchísimos más a nivel nacional, por la pandemia, con una clara precarización del empleo. El empleo adecuado cayó 31%. Además, la inversión privada a nivel nacional había caído 22% según estimaciones de Macroconsult. La pregunta entonces es la siguiente: ¿qué acciones específicas tomarán para promover la generación de empleo en sus gobiernos de salir elegido? Vamos a empezar el bloque de esta tarde con la candidata Fujimori. Adelante por 3 minutos. Los peruanos no solo tienen miedo de morir por el virus, tienen terror de morir de hambre. Saben que los bonos alivian, pero no son suficientes ni eternos. Ellos no quieren asistencialismo, lo que quieren es chamba. Para lograrlo voy a proponer 3 cosas. En primer lugar, promover masivamente la pequeña obra. En segundo lugar, apoyar a los emprendedores en el proceso de formalización. Y en tercer lugar, destrabar los proyectos de inversión. En esta emergencia necesitamos un mecanismo de empleo rápido que movilice en el corto plazo la gran masa de desempleados e informales para la realización de pequeñas obras de infraestructura en las zonas más deprimidas de nuestro país. La palabra clave es promover. Repito, la palabra clave es promover. Para que me escuche claramente la izquierda y el populismo. Promover la inversión, no destruirla. Vamos a promover una gran ofensiva de microobras a nivel nacional. Como lo dije ayer, 3.000 nuevos colegios, 5.000 reservorios y canales de irrigación, 30.000 kilómetros de carreteras asfaltadas, cientos de postas médicas y servicios básicos. Lo haremos repotenciando los programas FONCODES, PRONAMACH, INFES y reactivando a los núcleos ejecutores para que empoderen a la población. Este ambicioso proyecto generará 2 millones de nuevos puestos de trabajo directo, Estado y población trabajando juntos. En segundo lugar, vamos a promover la formalización para poder apoyar a estos emprendedores, porque ellos no son los culpables son los gobiernos que se han dedicado a perseguirlos y a estrangularlos. No se genera formalidad obstruyendo y cerrando los negocios. Para incentivarla, crearemos el CONAFOR, una Comisión Nacional para la Formalización, adscrita a PCM y transversal a todos los organismos públicos para que ayuden a todo este sector informal. En una primera etapa vamos a formalizar 1 millón de micro, pequeñas y medianas empresas que generarán empleo masivo y más ingresos para nuestro país. Y en tercer lugar, vamos a promover y destrabar los proyectos de inversión. Terminaremos con el mito de que las inversiones hacen daño. Lo que hace daño es la indiferencia del Estado. Muchas gracias, candidata Fujimori. Vamos a seguir a continuación con la intervención del candidato Forsyth. Lo escuchamos por 3 minutos. Muy buenas tardes a todos ustedes. Un gusto estar con los demás candidatos también. El Estado debe ser el garante de la activación del empleo, siendo el primero en invertir en obras y en personas, generando la confianza del sector privado y atrayendo las inversiones internacionales.
Son más de 3 millones de peruanos que perdieron su empleo y que el Estado los ha dejado desamparados. El plan Reactiva no ha llegado a los más necesitados. A mí no me lo van a contar. Yo los he visto. Yo lo he visto en Gamarra. Me he reunido con todos los emprendedores en todas las regiones del Perú y no recibieron nada del gobierno. Ha llegado el momento de romper con el círculo vicioso de las políticas de escritorio que van en contra del bolsillo de los emprendedores, pese a que ellos generan la mayoría del empleo. Y para ello nos enfocaremos en 2 objetivos: reactivar con rapidez la inversión pública y privada en infraestructura y la producción de bienes y servicios, la creación de empleos permanentes, fortaleciendo y entregando ayuda económica a las pymes para que se vuelvan más sólidas y competitivas que nunca. El plan Estado Ágil reactivará la ejecución de 26.000 millones de soles en obras en 2 años, generando por lo menos 2 millones de puestos de trabajo directos e indirectos. Plan Compras Locales. Obligaremos al Estado a comprar localmente para todos nuestros planes de desarrollo social, como el Plan Perú Sin Hambre, para comprarle los alimentos a nuestros agricultores, ganaderos, pescadores que nos han salvado durante la pandemia. No es posible que durante la pandemia el Estado haya comprado en el extranjero las mascarillas, los EPP, cuando tenemos la capacidad de producción local en nuestro amado Gamarra. Nuestro Estado será ágil en encontrar soluciones que protejan a nuestras industrias nacionales. Por ello, tenemos los siguientes planes. Crearemos el programa Crece Pyme. Fortaleceremos la competitividad de las empresas peruanas con el mecanismo de educación por impuestos, reduciendo así el desempleo a largo plazo a través de capacitaciones continuas, fomentando la empleabilidad sostenida de la población. Promoción cultural turística, impulsando la apertura al público de más sitios arqueológicos que son considerados recursos turísticos y asegurando la entrada a los complejos arqueológicos sin costo a los peruanos durante los próximos 2 años para incentivar la industria turística, su economía y empleo. Emprendedores Combo Emprende, apoyo integral a las MIPES con beneficios tributarios en los 2 primeros años de su creación, capacitaciones y accesos a tasas de crédito preferenciales con la finalidad de que las MIPES crezcan para emplear más personas. Plan Tecnichambas, importantísimo, capacitaciones cortas entre 15 y 90 días para mejorar ingresos por oficios, gafiteros, mozos, costureros, soldadores. Plan Empleo Joven para la industria de inserción. Muy bien, gracias al candidato Forsyth. Vamos a pasar ahora con la tercera intervención, que es de la candidata Mendoza, por 3 minutos también. Muy buenas tardes a todas y a todos. Efectivamente, en el último año hemos perdido 3 millones de empleos por efectos de la pandemia. Por eso, la prioridad para un gobierno de Juntos por el Perú, junto con la contención de la pandemia, será la reactivación de la economía y del empleo. Y para eso, lo primero y más importante es acabar con esta herencia colonial que nos ha dejado un Estado indolente, lento, que no atiende las emergencias oportunamente. Lo he podido ver, por ejemplo, en mi visita en el norte del país, en Lambayeque y La Libertad, en las últimas semanas, donde 4 años después del último fenómeno del Niño, la reconstrucción aún no avanza, aún sigue lenta. Lo he podido conversar con miles de agricultores del sur en particular, a quien el Estado nunca apoyó sequía tras sequía, como tampoco apoyó durante la pandemia, a pesar de que fueron los que garantizaron nuestra alimentación. Lo he podido conversar también con diversos sectores de productores que se han sentido abandonados a lo largo de estos años por el Estado, o lo hemos visto también con las plantas de producción de oxígeno que no se instalaron oportunamente y que no tenemos instaladas al día de hoy. Lo primero, entonces, para empezar a reactivar la economía es un Estado que entienda y atienda oportunamente la emergencia, con eficacia y con rapidez. Y eso es lo que haremos en el primer año de nuestro gobierno, con 4 medidas urgentes para reactivar el empleo. 15.000 millones de inyección en la economía a través de bonos, crédito barato para las empresas, programa de empleo masivo, así como el incremento de la inversión pública. En los 2 primeros meses inyectaremos entonces 15.000 millones de soles en la economía nacional
a través de bonos que ayudarán a las familias más necesitadas a subsistir, pero que también significarán movimiento en la economía local, porque con ese dinero las familias comprarán alimentos e insumos de primera necesidad que beneficiarán a productores, micro y pequeños empresarios, comerciantes, y podremos así reactivar la economía. En segundo lugar, en los 2 primeros meses inyectaremos 30.000 millones de soles a través de un programa de crédito barato enfocado principalmente en micro y pequeñas empresas, con una tasa de interés que no supere el 1 al 2%. Ampliaremos también el plazo de gracia para las empresas que ya fueron beneficiadas con Reactiva Perú. En tercer lugar, en los 3 primeros meses echaremos a andar nuestro plan de empleo temporal masivo, con una inyección de 2.000 millones de soles que nos permitirá generar inmediatamente 200.000 empleos en pequeñas obras de ejecución rápida, de mantenimiento, de limpieza, que puedan también empezar a dinamizar la economía. Y en cuarto lugar, incrementaremos la inversión pública de manera decidida en 2 puntos porcentuales del PBI, lo que significará pasar de una inversión de 32.000 millones a 47.000 millones, que permitirá generar unos 200.000 empleos adicionales anuales. Chamba es lo que el pueblo necesita y chamba es lo que tendrá Juntos por el Perú. Muchas gracias, candidata Mendoza, y vamos a cerrar esta primera parte del bloque con la intervención del candidato Guzmán por 3 minutos también. Gracias. Benicio es un peruano que vive en Ate, y el otro día me preguntó, Julio, ¿qué es esto de la reactivación económica? Y yo le repregunté, le dije, Benicio, ¿qué es lo que tú quieres? Y me dijo, bueno, conseguir trabajo, que no me voten y que tenga un sueldo decente. Bueno, esa es la reactivación económica. Y se puede hacer de 2 formas. El Estado tiene solo 2 opciones para hacerlo. La primera es que dé un apoyo muy firme a la inversión de todo tipo, a la pequeña, la mediana, la grande, la de Lima, la de las regiones, sin crear ningún tipo de fricciones, que eso es absolutamente innecesario. Pero la segunda forma de hacerlo es cuando el Estado promueve que las empresas crezcan y que diversifiquen sus productos y sus servicios, pero también cuando el Estado promueve la creación de nuevos emprendimientos. Por ejemplo, vamos a decir cosas concretas que el Partido Morado va a hacer si es que los peruanos nos dan su confianza. Lo primero, en términos de inversiones. En este contexto de pandemia, vamos a hacer que todas las nuevas inversiones paguen un impuesto a la renta escalonado, del 5% al 30% en un periodo de 10 años. Así, creamos riqueza en donde no existe. Pero también vamos a apostar por los clústeres industriales. Ahí lo que vamos a hacer es crear la Autoridad Autónoma de Gamarra, con un directorio público-privado para que brinde herramientas a los productores y comerciantes para que crezcan y exporten. Herramientas como asistencia técnica, acceso a tecnología, asistencia a las ferias internacionales, entre otros. Gamarra, el día de hoy, está cerrada y está olvidada. Si el modelo de la autoridad autónoma funciona, vamos a repetirlo, por ejemplo, en la industria del calzado en el norte. Pero este tipo de apoyos no pueden ser solo para unos, deben de ser para todos. Entonces, por eso el Partido Morado va a crear el Banco del Desarrollo, que va a ser hecho sobre la base de la reestructuración de COFIDE y va a brindar el mismo tipo de servicios, pero para todas las empresas y productores en el Perú, financiándolo con un subsidio del 50% de su costo. Esto existe ya en Chile a través de una entidad que se llama Corfo y en Brasil que se llama el SEBRAE. Y finalmente, el Partido Morado ha mencionado públicamente que el sector económico más importante en los 5 años va a ser la agricultura, por varias razones. Porque es intensiva en el uso de mano de obra, porque valoriza una actividad económica que ha sido olvidada y porque tiene enorme potencial en poder entrar a los mercados internacionales a través de la agroexportación. Y para eso tenemos un plan muy detallado que lo voy a mencionar ahora en el momento de la réplica. Muy bien, muchas gracias a los 4 candidatos. Hemos terminado la primera parte de este subtema. Ahora vamos a pasar a las réplicas. Recuerden que pueden ustedes, por supuesto, confrontar o cuestionar las ideas o las propuestas que han hecho sus adversarios, pero también pueden evidenciar si es que tuvieran algún consenso sobre los temas que se han tratado. Ya está, digamos, o queda a discreción de ustedes. Vamos a empezar entonces con las réplicas por un tiempo de 2 minutos y la primera en intervenir va a ser la candidata Fujimori. Adelante. Lo que quisiera resaltar
En este caso han habido algunas coincidencias con los otros candidatos. Mi preocupación, después de mis últimas visitas que he hecho a diferentes regiones, es el apoyo que los pequeños agricultores necesitan. Estuve con Santiago, en Huarochirí, en la región de Lima Provincias, y lo que me contaba es que ellos se han visto triplemente afectados en los últimos años. Hace 3 años atrás, se vieron afectados por el fenómeno del Niño Costero, en la que se rompieron los canales de irrigación, y entre ellos y entre los propios compañeros tuvieron que reconstruir estos canales de irrigación. En los últimos meses, debido a las medidas restrictivas de la cuarentena, el personal de SENASA no ha ido a visitarlos últimamente y no han recibido el apoyo que usualmente ellos recibían para enfrentarse a la mosca de la fruta. O lo mismo ha ocurrido también en Chanchamayo, cuando hace algunos años atrás enfrentaron a la roya amarilla. Todos ellos lo que necesitan, estos pequeños agricultores que generan fuente de autoempleo, necesitan créditos blandos, capacitación técnica in situ, la construcción de pequeños reservorios y sus canales de irrigación, el apoyo de fertilizantes, semillas mejoradas, apoyarlos con la asociatividad y ayudarlos a encontrar nuevos mercados. A Santiago y a todos los agricultores le digo que en un gobierno de fuerza popular, todos ellos van a recibir nuestro apoyo. Muchas gracias, candidata Fujimori. Y ahora vamos a seguir con la réplica del candidato Forsyth. Peruanos, comparto sus preocupaciones. Muchos de ustedes han perdido familiares, empleo, negocios. Vivimos una situación de incertidumbre y depresión. Pero quiero decirles que me comprometo a no darle la espalda. Y quiero que sepan que con mi equipo vamos a ponernos la camiseta por el Perú, para que no retrocedamos y sigamos avanzando para recuperar el bienestar de las familias. Para ti, emprendedor, dándote el respaldo y las oportunidades para que puedas invertir y crecer, teniendo una SUNAT que sea toleada, que sea amigable y que genere un óptimo clima de confianza. Para ti, agricultor, ganadero, pescador, asegurándote un mercado de compras nacionales, el Estado les tiene que comprar. Para ti que vives del turismo, priorizando tu sector con incentivos a los viajeros. Para ti, joven, que nunca más el Estado te dé la espalda. Quiero que sepas que estás en el centro de este plan para que puedas encontrar con más facilidad empleo. Para ustedes, gente de Gamarra, emporio textil latinoamericano, orgullo de todos los peruanos y que nos conocemos bien. Quiero que sepan que darles la solución a sus problemas es mi prioridad. Ustedes son luchadores y una de las fuentes de empleo más importantes de nuestro país. Así como juntos pusimos orden en la victoria, hoy les digo que desde la presidencia los voy a proteger y a impulsar para que sigan creciendo. Sus productos nunca más van a volver a ser desplazados por importaciones con dumping, subvaluadas y de contrabando. Y ya que ayer llamó la atención del tema del cerume, te lo cuento, es el Servicio Rural y Urbano Marginal de Educación, una herramienta fundamental para que los jóvenes ganen experiencia, sean empleables, en las zonas rurales reciban profesionales. Es un programa para que con patriotismo construyamos el Perú. Gracias, candidato Forsyth. Seguimos con la réplica de la candidata Mendoza. Con las 4 medidas de reactivación urgentes de la economía y el empleo, lograremos impulsar nuestra economía para poder ir recuperándonos progresivamente y volver a un crecimiento económico sostenible cercano al 5%. Sin embargo, no queremos volver a lo mismo de siempre. Queremos otra economía. No más un crecimiento económico que se da a costa de la explotación de los trabajadores. No más un crecimiento económico que se da a costa de depredar, contaminar y rematar nuestras riquezas mientras se nos deja migajas. No más un crecimiento económico que deja al 70% de los peruanos y peruanas viviendo en la informalidad, que se da a costa de debilitar al Estado al punto de dejarlo incapacitado para garantizarnos los mínimos
de salud y educación, como lo hemos visto dolorosamente en la pandemia. Queremos otra economía, otro tipo de crecimiento económico con un Estado que recupere su capacidad planificadora para establecer consensos a partir del diálogo con empresarios, con comunidades locales, sobre qué estrategias, qué actividades productivas debemos y podemos promover mejor, sobre qué obras debemos priorizar en función de lo que necesita la gente y de lo que más y mejor empleo pueda generar. Un Estado que apoye a nuestra producción y nuestro empresariado nacional. No es posible que en plena pandemia nuestros fabricantes de calzado de Trujillo del Norte hayan tenido que competir con calzado importado subsidiado, una competencia desleal que también sufre nuestra industria textil o incluso nuestros agricultores. No es posible que en plena pandemia hayamos estado importando papas de Europa. Necesitamos entonces un Estado que sea aliado de nuestra inversión y nuestro empresariado nacional, que acompañe, apoye sus esfuerzos con capacitación, asistencia técnica, crédito barato, promoviendo la asociatividad con tecnología e innovación para generar valor agregado y mayor empleo. Muchas gracias, candidata Mendoza, y cerramos la ronda de réplicas con la intervención del candidato Guzmán. Gracias. Para que los peruanos podamos alcanzar nuestros proyectos de vida y poder ser felices, necesitamos invertir en el talento de las personas. Invertir en el talento de la gente hace no solo que seas un mejor profesional, un mejor trabajador, sino sobre todo seas un mejor padre, un mejor hijo, un mejor ciudadano. Pero para lograr esas reformas necesitamos financiarlas. Necesitamos dinero. ¿De dónde lo vamos a sacar? Además, son reformas que van a tomar años. Para lograr identificar esas fuentes, tenemos que entender cuál es el lugar del Perú en el mundo actual. Y la verdad es que en los próximos 50 años, Asia va a ser el centro de gravedad del mundo, el motor de la economía mundial. Asia está creciendo en innovación tecnológica, pero lo que necesita es darle de comer a su gente. Y uno de los mejores lugares en el mundo para proveer esa alimentación es el Perú, que tiene todas las condiciones climatológicas, que además tenemos acceso al agua si es que lo podemos gestionar bien. Tenemos una serie de condiciones para poder lograrlo, para poder integrarnos al Asia y que eso sea una fuente de ingreso para los peruanos. ¿Qué necesitamos hacer? Por el lado del Perú, de nuestro territorio, necesitamos en primer lugar gestionar el agua, tener control sobre el agua, pero también dar asistencia técnica a todos los productores agrícolas y desarrollar los grandes proyectos de infraestructura. Además de eso, necesitamos simplificar todos los procesos burocráticos que tienen que ver con la agroexportación y modernizarlos. Pero por el lado externo, tenemos también que tener toda una campaña internacional de utilizar nuestras oficinas comerciales, la Cancillería, y que el presidente de la República lidere ese proceso de integración con el Asia, aprovechando también la Alianza del Pacífico, que es una gran idea de cómo algunos países que están mirando al Asia se pueden asociar, pero que no ha salido adelante. Nosotros vamos a liderarlo para poder trabajar en ese rumbo. Muy bien, muchas gracias. Hemos escuchado las estrategias o las propuestas de los candidatos para, digamos, incrementar la generación de empleo formal, en el caso sean elegidos. Hemos visto también en sus planes de gobierno, digamos, indicadores o objetivos muy ambiciosos en este tema. Por supuesto, no todos plantean la misma ruta o las mismas medidas para cumplir esos objetivos, pero, y eso es algo finalmente que los electores tendrán que decidir por qué camino se sienten más convencidos, pero al fin y al cabo lo que todos queremos es que se cumplan esos objetivos de generación de empleo. En fin, vamos a pasar a nuestro siguiente bloque y dejo en la palabra a Ariana para que nos cuente cuál es el tema que vamos a tratar y la pregunta para los candidatos. Muchas gracias, Augusto. Pasamos ahora entonces a nuestro segundo tema de este primer bloque. Este tema es el equilibrio fiscal y fundamentos macroeconómicos. El déficit fiscal se elevó a 9% del PBI en el 2020 y el gasto público tiende a incrementarse, en parte por leyes que el Congreso aprueba sin análisis de costo-beneficio. Un déficit fiscal alto durante varios años pone en riesgo los fundamentos macroeconómicos del país, que son la base para generar más empleo y reducir la pobreza. Yo les pregunto a los candidatos, ¿cómo harán para ejecutar las propuestas de su plan de gobierno y a la vez garantizar que recuperemos el equilibrio fiscal? Comenzamos por la candidata Keiko Fujimori. Adelante.
Esta es una pregunta clave, donde encontraremos una gran diferencia entre nuestro plan de gobierno Rescate 2021 y las propuestas de la izquierda radical y el populismo irresponsable. Nuestra respuesta es defendiendo nuestro modelo, aquel que nos rescató de la peor crisis del Perú, no generando mayor déficit, no echando mano a la maquinita como lo propone la señora Mendoza, no haciendo líneas o empresas de bandera como sueña Johnny Lescano. No se puede conquistar el futuro dando un salto hacia el pasado. Nunca más reformas agrarias, nunca más estatizaciones de las empresas privadas. Debemos de descartar recetas obsoletas que van contra el derecho de la propiedad, que controlan la actividad empresarial, que desconocen los contratos o que quieren intervenir el BCR y la política monetaria de nuestro país. No nos dejemos engañar. Las ideas de la izquierda y el populismo se ejecutaron en los años 70 y los 80 y solo nos trajeron pobreza y desigualdad, dejándonos un país quebrado en manos del terrorismo. El comunismo y el socialismo solo nos llevaron a la desgracia. Pero nosotros tenemos una garantía, un escudo y un seguro que no va a permitir que esto suceda. La Constitución de 1993. La Constitución que marcó un antes y un después en nuestra economía de nuestro país y en la vida de todos los peruanos. Pero por eso es que la quieren eliminar. Pero aquí estamos nosotros para defenderla y sostener sus principios. 1. La defensa de la propiedad privada, que genera millones de puestos de trabajo y garantiza nuevos emprendimientos. 2. La seguridad jurídica, con reglas claras para la inversión, para que los inversionistas tengan confianza y prefieran invertir en nuestro país. 3. El rol subsidiario del Estado en la actividad empresarial. Esto, queridos amigos, el Estado no puede ser un empresario. Su intervención desalienta la inversión. 4, una política de grandes reformas que incluye la simplificación del sistema tributario con una adecuada carga para cada sector y el otorgamiento de beneficios a quienes realmente lo necesitan. Para rescatar a nuestro país, debemos de salvar a la Constitución del 93, que es el principal escollo para quienes quieren cambiar el modelo y convertirnos en una nueva Venezuela. En eso también, mano dura contra quienes quieren destruir la economía de todos los peruanos. Muchas gracias a la candidata Fujimori. Damos pase ahora al candidato George Forsyth para que pueda responder la pregunta en 3 minutos también. Adelante. Muchas gracias. Hay que ser conscientes de la delicada posición de las finanzas públicas que vamos a heredar. Un déficit de más de 10% del PIB en el 2020 y que en el 2021 será aún mayor. Además, recibiremos una economía debilitada por la contracción del consumo, la reducción del stock de capital y el elevado endeudamiento público como consecuencia de la crisis pandémica. En medio de esta dura tarea de recuperar la economía, mi compromiso es ser un guardián del equilibrio fiscal y la autonomía del Banco Central de Reserva, buscando que, mientras nos estabilizamos, el endeudamiento público no sobrepase el 39% del PIB y disminuirlo paulatinamente durante los últimos 3 años de mi gobierno. Necesitamos recursos para transformar el Perú. Por eso, mi objetivo es aumentar la recaudación tributaria en al menos 3% del PIB, sin crear ni aumentar impuestos. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es generar confianza a los ciudadanos en el Estado. Hoy la gente evita pagar impuestos porque sienten que el dinero producto de su esfuerzo y trabajo no refleja mejores sustanciales en su calidad de vida y va a parar a los bolsillos de algunos políticos corruptos. Con la confianza en el Estado recuperada, le declararé una guerra frontal a la evasión y elusión tributaria y sobre todo seré implacable con el contrabando, la subvaluación y trampas de etiquetado. También hay que tener un catastro nacional del gobierno central para identificar claramente los predios y sus propietarios y poder aumentar la recaudación del impuesto predial. Para aumentar los recursos disponibles, aplicaremos una amnistía importantísima, extraordinaria, que le permitirá a las personas naturales declarar sus rentas y su patrimonio no declarado, pagando solo el 8%. Todo esto va a estar acompañado de una reforma del Estado para lograr que sea más eficiente y disminuir el gasto corriente.
Hoy el Estado está enfermo de corrupción, es perezoso, es un obstáculo para darle servicio a los ciudadanos y fomentar el desarrollo económico del Perú. A mayor crecimiento económico, mayor recaudación y mejor equilibrio fiscal. Por eso que quiero ser reiterativo en la necesidad de proteger nuestra industria nacional. Mientras salimos de la crisis, aplicaré salvaguardas contempladas por la OMC, en especial para los sectores como el textil, que es uno de los que más puestos de trabajo genera en el país. Una buena forma de hacer las obras y fomentar el crecimiento económico es mediante alianzas público-privadas. Eso sí, con un mejor modelo, ya que el actual no sirve, hay que destrabar los procesos. Solo la firma del contrato para la construcción del ferrocarril Huancayo-Huancavelica se ha tardado más de 15 años y sigue aplazando su adjudicación. Realmente increíble. Muchas gracias al candidato Forsyth. Le damos pase ahora a la candidata Verónica Mendoza por 3 minutos. Adelante. Según las cifras oficiales de las direcciones regionales de salud, hasta el momento hemos perdido más de 60.000 vidas por efectos de la pandemia. Según las cifras oficiales del Sistema Nacional de Defunciones, son más de 100.000 peruanas y peruanos que ya no están. Padres, madres, abuelos, abuelas, seres queridos que ya no volverán. Es realmente doloroso e inaceptable. Y lo es aún más cuando se tiene los recursos para poder salvar esas vidas. Yo les pregunto a quienes me están escuchando, si ustedes tuvieran un familiar enfermo que requiere de tratamiento, medicina, oxígeno, un ventilador mecánico, ¿no harían acaso todo lo que está a su alcance para poder salvar su vida? ¿No moverían acaso cielo y tierra e incluso usarían sus ahorros para salvar su vida? Es lo que han hecho miles de familias en este último año. Y es lo que tiene que hacer el Perú también. El Perú está en emergencia. Y el Perú tiene ahorros fiscales que nos ha costado mucho esfuerzo a los peruanos y peruanas ahorrar a costa de nuestro trabajo. ¿Para qué? Precisamente para momentos de emergencia como este. ¿O acaso no estamos de acuerdo en que esta es una emergencia, en que esta es una crisis dramática nacional? ¿Acaso no estamos de acuerdo con que perder 100.000 vidas en un año es demasiado doloroso ya? Esta es la peor crisis sanitaria en por lo menos los últimos 100 años, la peor crisis económica en por lo menos los 30 últimos años. Por Dios, no nos podemos quedar de brazos cruzados teniendo importantes ahorros fiscales superiores a los 70.000 millones de soles que podemos usar con responsabilidad y con justicia para poder salvar vidas, para poder empezar a reactivar la economía, para poder fortalecer el sistema de salud, para que nadie se muera por falta de oxígeno y atención oportuna. Por Dios, lo están haciendo países tan diversos como Estados Unidos, que está inyectando 1,9 trillones de dólares en su economía nacional, incluso recurriendo al endeudamiento, como lo están haciendo países europeos. Chile y Colombia, por ejemplo, han entregado ya cerca de media docena de bonos para las familias que más lo necesitan, porque entienden que la prioridad es la gente, su vida, su subsistencia, pero también que esos bonos, esa inyección de liquidez, de recursos en la economía para crédito barato, para programas de empleo masivo, van a contribuir a reactivar la economía progresivamente y así podremos ir recuperando los niveles, primero el equilibrio fiscal necesario, por supuesto, y luego los niveles de recaudación. Entonces, para nosotros lo fundamental es salvar la vida de la gente y atender la emergencia que hoy estamos viviendo en salud y en economía y en empleo. Muchas gracias, candidata Mendoza. Vamos a terminar entonces la primera ronda de esta pregunta con la intervención del candidato Julio Guzmán. Adelante, sus propuestas. Gracias. Para salvar a la gente, lo primero que hay que hacer es responsable y tener conocimiento técnico de lo que se está haciendo, porque estamos recibiendo una economía muy compleja. Economía significa administrar la casa en un contexto de recursos muy escasos. Y eso es muy familiar para todos ahora en este momento. Todos estamos misios y cada centavo del Estado tiene que ser bien gestionado para pasar de administrar la escasez a administrar el progreso en pocos años. El saldo fiscal de los países es muy similar al de las familias. Cuando las familias gastan más de lo que ingresa por sus sueldos, entonces tenemos un déficit. Cuando las familias gastan menos
que lo que ingresa por sus sueldos, tenemos un superávit. Los países son los mismos. En el caso del Perú tenemos un déficit muy grande. ¿Cómo lo solucionamos? Ahí tenemos varias cosas que decir. Por el lado de los ingresos, lo primero que tenemos que hacer es una reforma tributaria inmediata, que sea simple y que sea justa. Lo segundo es racionalizar las exoneraciones. Necesitamos cancelar las exoneraciones que no tienen sentido, como el de las universidades, por ejemplo, pero mantener aquellas exoneraciones que sí lo tienen, como por ejemplo las que promueven la ciencia y tecnología. En total, todas las exoneraciones representan el 2% del PBI en nuestro país. Y finalmente, tenemos que fortalecer la SUNAT, darle autonomía, independencia, para que no tenga interferencia política, para que se profesionalice mejor y para que finalmente la SUNAT pase de ser un ente meramente recaudador a ser un ente que administra el progreso y genera riqueza. Por el lado del gasto, tenemos que hacer dos cosas. Primero, reestructurar completamente el presupuesto. Hay una serie de programas que se sobreponen y podemos tener varios ahorros. Cuando yo era viceministro, por ejemplo, encontré 30 programas de desarrollo productivo que estaban totalmente desarticulados y no tenían ningún efecto. Lo segundo que tenemos que hacer es revisar el presupuesto de los sectores. El caso del Congreso es clave, es simbólico. El Congreso ha aumentado su presupuesto 4 veces en los últimos años y no tiene mayor sentido para que el presupuesto de un Congreso aumente cuando la economía de un país también aumenta. Sin embargo, tan importante como todo eso es la estabilidad política y la lucha contra el populismo. La estabilidad política hace que las inversiones fluyan y que se creen más impuestos, y el populismo atenta contra las arcas fiscales. Aquí se ha hablado de populismo y de estabilidad política cuando son los mismos que el día de hoy desde el Congreso están justamente petardeando los recursos fiscales con irresponsabilidad y con iniciativas que le miente a la gente. Así que, por favor, seamos consistentes. No digamos que vamos a luchar contra el populismo cuando nosotros somos los primeros que lo estamos promoviendo desde este Congreso. Gracias al candidato Guzmán. Vamos a comenzar ahora la ronda de réplicas. Voy a reiterarle a los candidatos, por favor, mantener esto de manera civilizada, como lo hemos realizado hasta el momento. Y bueno, en este momento ustedes van a poder complementar sus ideas o hacernos saber también si es que coinciden con las propuestas de los otros candidatos o si es que discrepan o agregarían algo a sus iniciativas también. Comenzamos entonces la ronda de réplicas nuevamente por la candidata Keiko Fujimori. Adelante. Sí, yo resalto el hecho de que se reconozca que hayan habido ahorros fiscales. La cifra no estoy de acuerdo. ¿Hubo mucho dinero? Sí, pero eso se ha utilizado para poder apoyar a la población más vulnerable. Pero ¿cómo es que hemos podido tener muchos ahorros? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta es gracias al trabajo de nuestra gente. Pero hubo un texto fundamental para lograr esta confianza y garantizar estos ahorros. Y eso es gracias a la Constitución de 1993 y su capítulo económico, en el que habla de una economía social de mercado. Economía libre, sí, pero protegiendo a los más débiles, protegiendo a los emprendedores, a los consumidores, a los trabajadores, a las MIPES, a los pequeños agricultores. De eso se trata el capítulo económico. Y es que aquí lo importante es señalar que el modelo no es el problema son los gobernantes quienes nos han traicionado. Aquí en adelante lo importante son las medidas de reactivación económica, tanto con sus obras rurales que generan empleo y a su vez consumo, así como la decisión política de sacar adelante las inversiones privadas. A nivel de inversión pública, debemos de reorientar los esfuerzos del Estado de las grandes obras que generan poco empleo directo a las inversiones públicas de pequeñas obras productivas que generan mayores puestos de trabajo, trabajo formal y que aumentan la productividad de nuestra economía. Tenemos que reformular el presupuesto para poder enfocarlo más en obras importantes y reducir el gasto corriente, como asesorías, consultorías u otros gastos superfluos que no le generan ningún valor. Muchas gracias, candidata Fujimori. Pasamos ahora a la réplica del candidato George Forsyth. Adelante. Muchas gracias.
Es muy importante recalcar que la reputación de quienes hacen la política económica juega un papel clave en el desarrollo económico. Las expectativas de los actores económicos cambian en función de los tomadores de decisiones. La seriedad, credibilidad y experiencia de las personas al frente son claves para generar confianza y, por ende, más inversión, actividad y recaudación. Es importante que sepan que al frente del manejo económico van a estar los mejores profesionales, liderados por Jorge Chávez, mi segundo vicepresidente, alguien que ha demostrado su talento, pues ya sacó al país de una de sus mayores crisis en los 90. Jorge y su equipo han recibido una clara instrucción de mi parte. Tenemos que recuperar la economía de nuestro país con seriedad, garantizando que en estos 5 años el desarrollo llegue a todos y no solo a unos cuantos. Que las metas de crecimiento sean en función de dinamizar los sectores que tienen mayor presencia de pequeñas y medianas empresas y cuidar la industria nacional. No podemos seguir privilegiando a los productos extranjeros sobre los nuestros. Un claro ejemplo de esto es la industria textil, que a pesar de que genera miles de puestos de trabajo, ha sido abandonada y relegada por el Estado, permitiendo que sea arrinconada por productos extranjeros que llegan con dumping. Esto es realmente gravísimo. En plena cuarentena, el Estado permitió la importación de 50 millones de prendas chinas subvaluadas que se vendieron mientras la industria textil peruana estaba completamente clausurada. Eso es inadmisible. Jorge y el equipo económico tienen una consigna clara: poner al Perú en el centro de todas las decisiones, respetar la autonomía del BCR, poner el gasto público en función de reactivar la economía y salir adelante sin hipotecar el futuro del país. Gracias, candidato Forsyth. Damos pase ahora a la réplica de la candidata Verónica Mendoza. Adelante. Sí, me desconcierta profundamente que algunos candidatos desconozcan las cifras oficiales del propio Banco Central de Reserva, que señalan clara y explícitamente que tenemos más de 70.000 millones de soles en ahorros en bancos nacionales que podemos usar de manera responsable y con justicia para poder salir de la crisis y salvar vidas. Pero me desconcierta más aún que algunos candidatos hablen como si estuviéramos en tiempos normales, que estén más preocupados por salvar su constitución hecha a su medida que por salvar las vidas de la gente. Para mí, lo primero es la vida de la gente, recuperar nuestra economía y recuperar el trabajo de la gente. Y para eso creemos que sí, en estos momentos, con responsabilidad y con justicia, podemos y debemos usar esos ahorros fiscales para salvar vidas y reactivar la economía, pero por supuesto que tendremos que ir avanzando progresivamente hacia la recuperación de los niveles de recaudación del Estado y más aún, tendremos que impulsar una reforma tributaria que siempre fue anunciada, pero que ningún gobierno se atrevió a hacer. Es fundamental, en el marco de esa reforma tributaria, primero, revisar las millonarias exoneraciones tributarias que se dan a grandes empresas incluidas, que ya no las necesitan. Revisaremos entonces para ver con cuáles nos quedamos para poder seguir promoviendo sectores que están iniciando su actividad y con cuáles y a cuáles eliminamos. En segundo lugar, combatiremos decididamente la evasión y elusión tributaria que le cuesta al Estado peruano anualmente en promedio 60.000 millones de soles. En prioridad, revisando aquellas empresas que tienen sus dineros en paraísos fiscales en lugar de tributar aquí en el Perú. Y quiero expresar, dicho sea de paso, mi preocupación por la decisión del Tribunal Constitucional de exonerar, perdonar a la Telefónica más de 70 millones de soles que le debe a todos los peruanos. Necesitamos también un impuesto a las grandes fortunas, a los multimillonarios del país, para que también pongan el hombro en esta crisis. Gracias, candidata Mendoza. Terminamos entonces la réplica con la intervención del candidato Julio Guzmán. Adelante, candidato. Los peruanos estamos desesperados. En los últimos meses, el 50% de peruanos han perdido el empleo. La pobreza se calcula que pase del 20% al 30% el 2020. Y los que más se han afectado son las mujeres, los jóvenes y las empresas entre 1 y 10 trabajadores. ¿Podemos salir de esto? Sí podemos hacerlo. ¿En cuánto tiempo? Probablemente en 2 años, siempre y cuando hagamos las cosas de una forma responsable. No podemos enfrentar esta situación de una forma improvisada, no planificada. Debemos de tener los equipos técnicos, la claridad, la experiencia en el Estado, pero sobre todo
entender esta complejidad para poder salir adelante. No podemos descansar en aventuras económicas, en experimentos económicos. No podemos tampoco hacer cosas que hace 30 años las hicimos y no funcionan. Y tampoco podemos hacer cosas con partidos políticos que lo único que generan es inestabilidad, que hacen que las inversiones se detengan. Todo cortesía de este Congreso y de muchos partidos políticos que no quieren el bien para el Perú. Yo quiero llamar a la reflexión sobre esto. Lo que estamos enfrentando es lo peor de nuestra historia. Y para eso necesitamos conocimiento. Raúl Salazar dirige un equipo de 20 economistas en el Partido Morado que se va a encargar de sacar a este país, de llevarlo adelante, con responsabilidad. El Partido Morado viene 5 años preparándose, no solo en su organización y plan de gobierno, sino también en las propuestas muy aterrizadas y muy concretas, y con conocimiento para sacar a nuestro país de la crisis en la que nos encontramos. No podemos mentirle a los peruanos. No podemos hacer diagnósticos y no decir cómo lo vamos a hacer. Lo que los peruanos quieren saber no es cuáles son los problemas. Quieren saber cómo lo vamos a hacer y con qué plata lo vamos a financiar. Listo, muchas gracias a los 4 candidatos. Hemos terminado entonces con este tema, con este primer bloque de empleo e ingresos para los peruanos, y pasamos rápidamente ya al siguiente y último bloque del CADE Electoral 2021, Estado al servicio de los ciudadanos.